En estos tiempos difíciles que está viviendo la humanidad, los cuales nos atañe a cada uno de nosotros. Nadie estamos exento de las tragedias. Si vemos estas 150 personas que vivían en este edificio allá en Miami Beach, ¿cuándo pensaban que no iban a amanecer al otro día? Personas adineradas, no les faltaba nada. Sin embargo, ese fue su último día. Tenemos que estar preparados, queridos hermanos, porque no sabemos cuándo tenemos que partir, si mañana, pasado mañana, ni dónde, ni cuándo, ni cómo, pero nuestro equipaje para ir al reino de los cielos tiene que estar listo. La más urgente necesidad de la iglesia es orar. El canal de comunicación que Dios dejó establecido entre Él y nosotros es la oración, cuando es elevada con fe, fervorosamente, creyendo. Entonces Dios manda con poder a su iglesia, donde se realizan milagros maravillosos. Muchos de los que estamos aquí hemos recibido de parte de nuestro Dios esos milagros, y hoy lo sentimos y estamos agradecidos de nuestro Dios por lo que Él ha hecho. Jesús oraba intensamente. Había veces que se iba al desierto y ayudaba 40 días orando, y muchas noches completas hasta el alba Él oraba. En una de esas mañanas se le acerca un discípulo y le dice: Señor, enséñanos a orar. Muchos oramos, pero lo hacemos sin tener esa verdadera convicción, esa seguridad que estamos dirigiéndonos al Dios eterno. No oramos con ese fervor, con esa intensidad, con esa fe que Dios demanda en nuestra oración. Y oramos y no sabemos realmente cómo oramos. Pero el Espíritu Santo sabe cuál es nuestra oración, cuál es la intención de nuestro corazón. El Señor Jesús le dice a este discípulo que le preguntó: enséñanos a orar. Y el Señor le dijo: cuando oréis, hacedlo así. Y fue cuando nos dejó la oración modelo, el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro, muchos de nosotros no oramos con Él, sino rezamos. Y lo repetimos como si fuera una grabadora. Pero no sabemos la intensidad, la profundidad, la sabiduría y el amor de Dios al podernos dar esta oración modelo, que es la base de todas las oraciones. Ahora, seguidamente yo voy a leer el Padre Nuestro y voy a hacer en cada versículo voy a hacer un paréntesis para poder dar una breve explicación. Quisiera tener más tiempo para poder ampliar más, pero no. Esto está registrado, el Padre Nuestro, en Mateo 6, 9 al 14. Y dice el Padre Nuestro según la versión de Mateo, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Versículo 9. Reconocemos en esta oración la santidad de nuestro Dios, su poder, su amor y su gloria. Por eso tenemos que tener cuidado cuando realmente oramos. ¿Qué representa cada palabra de esta oración? Versículo 10. Pongamos atención,
Mucha atención a lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Dice, versículo 10, venga a nosotros tu reino. ¿Qué estamos diciéndole aquí? Venga, Señor, con tu reino. Venga, tu segunda venida. Estamos esperándote que venga a nosotros. Por eso te suplicamos, ven pronto. Este mundo está cargado de dolor, sufrimiento, penas, amarguras. Necesitamos que Jesús venga pronto. Por esta oración, venga a tu reino. Venga en tu gloria, en tu poder. Perdón. Venga, Señor, a nosotros. Porque tú eres el Dios omnipotente, Dios bueno, que creaste los cielos, la tierra, que creaste los mundos. Ese Dios tan poderoso, ese Dios es tu Dios y es mi Dios. Versículo 11. Dice, perdona nuestras deudas, versículo 11. Danos hoy el pan nuestro de cada día. No solo pedimos el pan material con que nos alimentamos, no, le estamos pidiendo al Señor que nos dé el pan nuestro de cada día, que nos dé el pan de vida que es Cristo Jesús, el pan que representa su cuerpo, que fue sacrificado, crucificado en un calvario por darnos salvación y vida eterna. Eso es lo que quiere decir estas palabras tan hermosas del Padre nuestro. Versículo 12 dice, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Porque si no perdonamos a los que nos han ofendido, nos han hecho mal, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará. Nosotros condicionamos el perdón de Dios cuando nosotros le pedimos a Dios que nos perdone como nosotros hemos perdonado. Y como lo aclara el otro versículo que sigue, si no perdonamos a aquellos que nos han ofendido, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará. Versículo 13 dice, no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Porque solo tú, Señor, eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tentaciones. Satanás es poderoso, sabe cuál es tu debilidad y mi debilidad para podernos tentar justamente en eso en que nosotros somos débiles. Por eso le pedimos al Señor que nos ayude y nos libre de las tentaciones y del mal. Porque solamente el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro propio auxilio en las tribulaciones y en todas nuestras necesidades. Capítulo 14. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos a nuestro Dios como el único Dios verdadero, el único Dios que está pendiente y presente en nuestra vida. Es el único Dios al cual debemos adorarle, debemos alabanza, honra y gloria. Porque Él es el dueño de todas las cosas. Entre las muchas oraciones registradas en la Biblia, lástima que el tiempo no me permita, para poder hablar acerca de cada una de estas oraciones que estos hombres de Dios, gracias, que estos hombres de Dios, Dios obró en ellos maravillosos milagros. Entre las principales oraciones de la Biblia, registrada por estos hombres de Dios, estos profetas, patriarcas, apóstoles y el mismo Señor Jesús. El Señor Jesús es el modelo de oración. A Él que tenemos que seguir el ejemplo de la oración y de la frecuencia de la oración.
El Señor nos dice, tenemos que orar en todo tiempo y en todo lugar, en todas circunstancias, porque Él está atento a nuestras oraciones. Pero en la Biblia nos menciona a Abraham, a Moisés, a Josué. Tal vez en Josué no se resalta mucho, pero Josué hizo uno de los milagros más portentosos que se ha hecho en esta tierra. Él oró pidiéndole que el sol no se ocultara por varias horas, y el sol siguió alumbrando cuando debía de ser ya la noche. Dios le escuchó esa oración tan poderosa, como Dios la respondió en esa forma maravillosa. ¿Qué podemos decir de Daniel en el pozo de los leones? ¿Qué podemos decir de Elías, de Ana, cuando carente de la maternidad, cuando no podía tener hijos, oró intensamente a Dios y Dios la escuchó y le mandó a ese gran profeta que conocemos todos? ¿Qué podemos decir de Isaías, de Job y de los apóstoles? En todos estos hombres, Dios lo utilizó para realizar milagros maravillosos que nos sirvieran a nosotros de ejemplo. Cuando Hitler había invadido toda Europa en la Segunda Guerra Mundial y estaba presto a invadir a Inglaterra, era uno de los pocos países que le quedaba por invadir. En estos momentos de dolor, de sufrimiento, de temor del pueblo inglés, se reunieron en el Parlamento varios congresistas cristianos. Se reunió Winston Churchill, el primer ministro, y se reunió la reina. Y ellos hicieron una recomendación y dijeron: no es tan fuerte un ejército con muchos armamentos que pueda tener, no es tan fuerte como un grupo de cristianos que se arrodillan y le piden a Dios en oración. Y nadie sabe, ninguno de los historiadores, militares, estrategas, por qué después de que se hizo esa proclama, se invitó a todo el pueblo, a toda la nación, que en una hora determinada doblaran sus rodillas y clamaran al Dios del cielo para que hiciera desistir a Hitler de invadir a Inglaterra. Y el milagro se realizó. La historia registra que Hitler, que tenía todo su armamento, su ejército, todo listo, apuntalando hacia Inglaterra, no lo invadió. Porque todos se reunieron y oraron con intensidad, con fervor, creyendo en ese Dios maravilloso del cielo. Y Inglaterra fue salvada de su destrucción por medio de ese ejército alemán, sanguinario, cruel y devastador. Cuando cantamos el himno, cuando mi iglesia ora unida, suceden cosas maravillosas. Y esa es una realidad, queridos hermanos. Cuando estamos unidos en oración, pidiéndole a Dios por cada una de nuestras necesidades, Dios la responde. Cuando una iglesia está unida, es fiel al Señor y se une en oración y clama al Dios del cielo, Dios le responde con poder de lo alto a esa iglesia y suceden milagros que solamente lo que lo hemos experimentado y recibido sabemos que es la mano poderosa de Dios que ha obrado en nosotros.
Nunca perdamos la confianza de que una oración que elevamos con fe, creyendo al cielo, Dios no la escucha. Dios escucha toda oración que tú y yo clamamos a ese Dios maravilloso y bueno que está en los cielos, que quiere escucharnos y quiere hablar en tu vida y en mi vida. El apóstol San Juan nos habla en el capítulo 14:3, inspirado por Dios. Y dice: todo lo que pidiereis orando al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén, por esa promesa tan maravillosa. En Jeremías 29:12 nos dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo les escucharé. ¿Qué dice la promesa de Dios? Ustedes vendrán ¿y qué? Y yo les escucharé y les responderé. Filipenses 4:17 dice: no se inquieten por nada. No se inquieten por nada, dice el Señor. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presente sus peticiones a Dios y denle gracias. En toda angustia, en toda duda, en todo peligro, en todo temor, clamemos al Dios del cielo. Es el único que realmente nos escucha, el único que nos responde y el único que es favorable a nuestras oraciones. Salmo 1:6. Pero que pida en oración con fe sin dudar, porque el que duda es como las olas de la mar, agitadas y llevadas de un lado a otro. Debemos de orar entonces con fe, creyendo, con una certeza, una seguridad de que Dios nos escucha y que Dios responde y que Dios ve por donde estamos pasando y las situaciones que estamos viviendo. Hechos 4:11. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, para orar, tenemos que estar juntos, porque cuando estamos juntos, nuestra oración se eleva a Dios como un suave perfume, y se eleva todo con una fortaleza y un poder y una fuerza enorme que hace todas nuestras oraciones juntas para que se eleven al reino de los cielos. Y allí el Señor las escucha y nos responde. Y nos responde favorablemente. Que todas estas promesas que hemos leído afiancen nuestra fe cada día más y nos ayuden a poder tener la certeza y la confianza y la seguridad en ese Dios del cielo. Hay una oración que para mí me ha inspirado tanto, que es una norma de conducta, una oración que tiene un poder que ojalá todos podamos memorizarla. Yo la voy a leer muy despacio para que todos la escuchemos. Es una oración de Francisco de Asís. Tal vez algunos de ustedes la pueden haber escuchado antes, pero es las virtudes que Dios quiere que como cristianos tengamos nosotros, los hijos de Dios. Que esa sea la conducta que marque nuestro diario vivir. Y dice así esta oración, dice: oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo lleve amor. Que donde haya ofensa, lleve yo el perdón. Que donde haya discordia, lleve yo la unión. Que donde haya duda, lleve yo la fe. Que donde haya error,
que lleve yo la verdad. Que donde haya desesperación, lleve yo alegría y paz. Que donde haya tinieblas, lleve yo la luz. Qué hermosa oración. Continúa, dice, oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo en Cristo Jesús que se resucita para la vida eterna. Amén. Ojalá esto sea una norma de conducta de cada uno de nosotros que buscamos el reino de los cielos. El Señor nos continúa hablando por medio del apóstol San Pablo en Filipenses 1, 9 y 11. Dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ustedes me buscarán en oración y yo les responderé. Busquemos al Señor, sigamos todos estos consejos que Dios nos está hablando. Ustedes me buscarán en oración y yo les responderé. Nadie dejemos de orar en medio de cualquier problema que tengamos. No recurramos a nadie. Dios no necesita ningún intercesor para escucharnos. Tenemos un canal directo que Dios nos ha dejado, que es la oración. Sigamos adelante. El apóstol Lucas nos dice, pero ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que os odian, bendigan a quienes os injurian y oren por quienes os maltratan. Por eso confiemos y confesemos nuestros pecados, dice, unos a otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. En Santiago 6 y 10 nos dice lo que debería ser nuestra oración modelo, para que podamos, cuando hay un enfermo en medio nuestro, nosotros mismos, la oración dice eficaz, cuando se levanta con fe. Oigan bien lo que dice el apóstol Santiago en 6:10. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Uno de los requisitos cuando oramos por un enfermo es pedirle a Dios el perdón de los pecados propios cuando oramos y por el enfermo, para que Dios obre esas maravillas y el poder sanador se manifieste en esa persona enferma. El apóstol Pedro, ustedes se acuerdan, orando por aquella niña que murió, que se llamaba Tabita. Entró, la vio, estaba muerta, y oró al cielo pidiéndole a Dios que la levantara. Y después que oró, le puso las manos y la niña abrió los ojos y lo miró con aquella ternura y se levantó. Ese es el poder de Dios, que obra con cada oración que se implora con fe. Cuando también llegó el apóstol San Pablo, cuando ustedes saben, tuvo aquel naufragio y llegó a una isla y el principal de la isla estaba gravemente enfermo. Pablo fue a verlo, puso las manos en él, oró al cielo y Dios respondió y este hombre se sanó. Y dice en la historia que ellos después se fueron, pero quedó ese mensaje poderoso en ellos. Mateo vamos a, también tengo Mateo, pero vamos a leer antes Santiago 1:6. Santiago 1:6 dice, 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 santi
pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda nunca recibirán respuesta de Dios. Ahora, en Filipenses 4, 6 y 7 nos dice el Señor: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acciones de gracia. Ahora, mis queridos hermanos, quiero compartir con ustedes una historia, un testimonio de mi hogar. Y quisiera pedirle a Edith, pasa Edith, ven acá, acompáñame. No, ven acá. Ven, sube. No, es que quiero. Pero para apoyarte de esto. Y te apoyas aquí. Ponte a este lado. Para los que no conocen, ella es mi esposa Edith. Ha pasado por varias experiencias de enfermedades. Pero la que les voy a contar ahora, cada día que me acuerdo de ello, mi cuerpo se... Esto es uno de los milagros más increíbles que Dios haya podido realizar en alguien. Ella se sintió enferma, con dolores muy fuertes en los brazos. Fue al médico y después de varios exámenes y consultas, el médico trató de, con la aguja, sacarle sangre y no salía porque estaba toda coagulada, se había solidificado. Probó en el otro brazo y tenía exactamente lo mismo. La sangre en las venas principales se había solidificado. Después de varios exámenes determinaron que esta enfermedad se llamaba Leo Burger y Raymond. Es una enfermedad tan terrible que la única esperanza que había de mantener la vida había que amputar los brazos. Pero después de eso se pasaba las piernas y también allí había después que amputar los pies. En la desesperación tratamos de hacer contacto con un científico en Alemania que era el único que estaba, ¿te sientes? ¿Quieres sentarte? El único que estaba haciendo investigaciones sobre esta enfermedad. No se conocía, no había tratamiento, ninguno. Y él nos dice, mira, las pastillas que le están dando a ella, que es para que el corazón lata más rápido, con más fuerza y pueda tratar de desbloquear las venas, no está haciendo nada, al contrario. Esta blusa se le veía a ella, yo la veía cada momento que hacía así, el corazón le palpitaba con mucha fuerza. Lo único, me dice él, es que los barros radioactivos que hay en los baños termales, que se ponga eso, es lo único que puedo recomendarte, no hay nada otra cosa. Y no sé si eso va a ayudarle, pero inténtalo. Bueno, nosotros con esta esperanza puesta en eso, fuimos en Valencia, cerca de nuestro hogar. Hay unos baños muy famosos en Venezuela que llaman baños termales de trincheras. Inmediatamente hay un hotel, hice unas reservaciones para llevarla a ella allá. Y ya teníamos todo para irnos ya y empezar el tratamiento con el barro. Esa misma tarde le dio una fiebre tan alta, con dolores intensos de cabeza, con ese malestar, lo que hacía imposible realmente irnos a un cambio de temperatura tan alto que tienen los baños termales con agua fría, con el clima, y el barro no se lo pudimos poner. Cuando llegamos a la casa, que no tomamos todas las medicinas que le habían mandado, las arrojamos a la basura. No, yo dije, yo no aguanto más. Yo dije, no
aguanto más esto. Eh, Le dije, José, yo voy a botar todas mis pastillas, las voy a botar todas. Y se lo confié al Señor. Le dije, aquí estoy, Señor. Así es. Entonces, Se lo dije al Señor, aquí estoy, Señor, yo no aguanto más. Toma. y a partir de ese momento que oramos al Señor, botamos todas las pastillas y dijimos, Señor, la vida de ella está en tus manos. Tómala para ti y tú disponga de ella. Con el correr de los días, las venas pequeñitas fueron ampliándose y tomando el tamaño de las venas más grandes. Y Dios la fue restableciendo cada vez más hasta el momento en que llegó a tener una vida totalmente normal. Este es un milagro que quería compartir con ustedes del poder de la oración. Gracias, quédate ahí sentadita ahí. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, Dios continúa hablándonos y nos dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para recibir misericordia y gracia que nos ayudes en los momentos que más necesitamos. Hubieron muchas oraciones que se hicieron nuestras en estos momentos y que confiamos en el Dios del cielo para que Él obrara, y realmente obró maravillosamente. También nos dice en Romanos 12:12, alégrense en la esperanza, muestren paciencia del sufrimiento y perseveren en oración. No hay nada, ninguna oración que Dios no la responda cuando tú la elevamos con fe, con esa seguridad y esa confianza en que Dios nos va a ayudar. En Colosenses 4:2, Dios nos recomienda perseveren siempre en la oración, vigilando en ella con acciones de gracias. Dios nos da esta maravillosa promesa en Juan 14:3. Cualquier cosa que ustedes pidan, creyendo al Padre, Él nos la concederá. Amén, amén por esta promesa tan linda. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, inclinada al pecado. Por eso el Señor nos dice, velad y orad en todo tiempo, no solamente en unos momentos, en todas circunstancias de nuestra vida debemos de orar y pedirle a Dios, porque no hay otra comunicación que haya establecido Dios sino la oración. Por ella nos comunicamos mañana, tarde y noche con Él, y por ella recibimos una respuesta siempre favorable de nuestro Dios. Dios siempre está dispuesto a escucharnos, siempre está dispuesto a respondernos. Nosotros somos los que nos falta la fe suficiente para orar, para pedirle a Él. No hay ningún problema que tú tengas, tan grave que sea, que Dios, el Dios de lo imposible, no te lo pueda responder. Todo. Pongamos atención a estos últimos versículos ya. Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el que persevera bajo la prueba. Bienaventurado el que persevera bajo la prueba. Cuando haya sido probado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a todos los que le aman y le obedecen. Las pruebas es la que nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Es la que nos ayuda a mantenernos más cerca de Él. Las pruebas, las enfermedades, las luchas, las tragedias. Gracias a ella recurrimos a Dios
como única esperanza para nuestra vida, para nuestros problemas, nuestras dificultades en la vida. Y así es que nos dicen que Dios nos ayuda, nos manda esas pruebas para que nuestra fe se aumente, para que nuestra fe crezca y para que nos acerquemos a Él y le pidamos a Él con toda oración y ruego para que Él nos responda. El versículo final está en Apocalipsis 3:11 y nos dice: yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Voy a repetir de nuevo. Yo vengo pronto. ¿Quién va a venir pronto? El Señor Jesús. Retén lo que tienes, lo que Dios te ha dado, los conocimientos de su palabra divina. Retén lo que Dios te ha enseñado a través de este libro, mi libro sagrado, mi manual de vida para tu vida. Esto lo dejé para que enseñarte a ti lo que tienes que hacer para llegar al reino de los cielos. Y Él dice: yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. La corona de vida eterna que Dios nos dará a todos los que le aman y le obedecen. Amén. Dios quiera, iglesia, Dios quiera, familia, que todos podamos confiar en ese Dios del cielo. Que oremos siempre en cada una de nuestras necesidades. Que oremos en todo momento y en todo lugar y en todas circunstancias, sabiendo que Él nos escucha y que Él nos responde. Que ninguna oración quedará sin que Dios nos la haya respondido. Dios les guarde en su divino amor, Dios les cuide, les fortalezca y que cada día podamos más doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios por todas las necesidades propias y la de nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, y que podamos ser unos instrumentos en las manos de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde.